Apocalipsis 10, verso 1, este ángel que trajo el libro abierto invita a toda la humanidad a escudriñar este libro. Este libro estuvo cerrado por milenios. No es que no se pudiera leer, sí, se leía, se estudiaba, pero no se comprendían sus revelaciones. Y en la época final de la historia, Apocalipsis 10, verso 8, se nos invita a todo creyente que nos acerquemos a este ángel para que comparta con nosotros el libro y se lo pidamos, que nos dé el libro. Y él nos responderá, no está escrito aquí, toma y cómelo. No significa eso que tengamos que masticarlo con nuestros dientes, pero sí significa que tenemos que estudiarlo, escudriñarlo, compartirlo. Y además de esto, tenemos que, por la gracia de Dios, proclamar los mensajes que están escritos en esta porción de las Escrituras. El ángel nos advierte tres cosas que son importantes, que están estrechamente ligadas y basadas en el libro de las profecías de Daniel. Aquí dice, te será dulce a tu boca. Eso significa que el libro de Daniel contiene preciosas revelaciones que fortalecen nuestra fe, nuestra común esperanza en la salvación. Pero nos advierte que también tiene cosas amargas, que una vez que las digerir, que las podamos digerir, amargarán nuestro vientre, porque son revelaciones que están comprometiendo la estabilidad del pueblo de Dios con los anuncios de tribulaciones y persecuciones que experimentará el pueblo de Dios en la época final de la historia. No obstante, cualquiera sea la experiencia que nosotros vivamos con la profecía, ya que nos resulte dulce como la miel, o ya que nos parezca que es amargo, vamos a decir, compararlo con una planta amarga como el ajenco, que sea amargo, cualquiera de las dos circunstancias. Hay un imperativo en el verso 11. Es necesario, es necesario, es necesario que profetices otra vez sobre toda nación, tribu, lengua y reyes. Por esto me parece que es trascendente el dedicarnos a estudiar las profecías de Daniel por su contenido, por sus mensajes, por sus revelaciones y por el compromiso que genera el conocer y acceder a estas preciosas revelaciones de la palabra del Dios viviente. Abramos entonces las profecías de Daniel. En la profecía de Daniel, mis queridos hermanos, vamos a encontrar una gran variedad de revelaciones. Por ejemplo, se nos revela la profecía de Daniel al grande y buen Jehová. Se presenta como el autor de la vida, como el revelador de los misterios, como el Hijo de los dioses, como el Dios que salva a Daniel del foso de los leones,
como el Hijo del Hombre, como el varón vestido de lino, por mencionar algunas revelaciones acerca de la persona de Jesucristo. Además de estas preciosas revelaciones, se distingue en este libro un conjunto de profecías, las cuales se cumplirán exclusivamente en el tiempo del fin. Con paciencia podemos llegar a distinguir 24 procesos proféticos. Hermano, no significa una profecía, un acto, una circunstancia. Es un conjunto de eventos que están comprometidos por cada una de estas 24 profecías. Además de esto, se nos revela en el libro de Daniel el desarrollo histórico de las naciones, mostrándosenos la secuencia de los 7 reinos que están profetizados por Dios en y que habrían de presentarse en la historia. Asunto que usted comprenderá que resulta imposible para el hombre poder avanzar 2500 años hacia el futuro. ¿Usted puede decir qué va a suceder en 1000 años más? ¿En qué circunstancias va a estar? ¿Puede anunciarnos qué va a suceder siquiera la próxima década? ¿O no tan lejos? ¿Puede decirnos qué sucede el próximo año? Bueno, la próxima semana. ¿O mañana? ¿Qué suceso conmoverá al mundo el día de mañana? No lo sabemos. Pero hay uno que sí lo sabe, nuestro Dios. Y ha tenido la condescendencia con nosotros de presentarnos estas revelaciones para que nosotros también podamos tomar las decisiones fundamentales para nuestra salvación, completamente informado de todo el acontecer mundial. Así aparecen los reinos entonces de Babilonia, de Medo-Persia, Grecia, de la Roma pagana, de la Roma papal, de la Francia revolucionaria y de la aparición del rey del norte, cuyo cumplimiento al final de la historia se verifica en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo un precioso desarrollo de revelaciones proféticas acerca de la historia que son realmente admirables, admirables. Y entre todo este conjunto de revelaciones preciosas a favor nuestro, especialmente cuando el varón vestido de lino, Jesucristo el Señor, se acerca a Daniel en el capítulo 10, versos 5 y 6. Yo estaba mirando y vi a un varón vestido de lino que caminaba sobre el río y su rostro era como un relámpago y sus brazos y sus pies como bronce bruñido. Su voz era semejante a una gran multitud. Cristo el Señor, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y viene a hablar con su siervo Daniel. Daniel 10 verso 14, a decirle: Danielito, yo he venido a decirte lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, en el tiempo del fin. Y ahí están las profecías, las 24 profecías a las que alude nuestro bendito Rey de Gloria. Y entre todo este conjunto de revelaciones aparece uno que amarga el vientre.
Y este uno que amarga el vientre, bueno, es un conjunto de profecías. Está la abominación desoladora. El Señor aludió en Mateo 24, verso 15, esta revelación de Daniel, diciéndole a sus discípulos y a sus seguidores, mas cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. El Señor nos llamó entonces a considerar este tema de la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hay que leer entonces. Y leamos, hermano, la abominación desoladora en Daniel. Aparece en el capítulo 8, los versos 9 al 12. Dice que después de los 400, aludiendo está en el verso 8, un cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército echó por tierra y junto a las estrellas de Dios las pisoteó. Mala leche este cuerno pequeño. Y agrega que este poder también se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y que por él fue quitado el continuo y que el lugar de su santuario fue echado por tierra y además que por causa de la prevaricación le fue entregado el santuario junto con el continuo y no halló nada mejor que echar por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este conjunto de revelaciones forma parte de la verdad, de, de la prevaricación o abominación desoladora. El tema tiene sus complejidades. De primero porque no está exquisitamente entendido. Generalmente se hace radicar en uno o dos sucesos. Entre tanto, esta profecía es de cumplimiento múltiple. Se ha cumplido en diferentes momentos de la historia y con distintos agentes y en diferentes circunstancias históricas. Y uno de los cumplimientos, uno, no el único, uno de los cumplimientos de esta obra abominable se verifica en los días de Jesucristo. Y es lo que queremos estudiar esta mañana. El cumplimiento de la abominación desoladora en los días de Jesucristo. Recuerde que este no es el único cumplimiento, esta es una profecía múltiple. Tiene otros cumplimientos más, pero en esta oportunidad nos vamos a abocar a este. ¿Cómo se cumplió la abominación desoladora en los días de Jesús? Vamos a leer la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice aquí la palabra del Señor. Esta es una explicación del ángel Gabriel que ha venido a declarar a Daniel el significado de la profecía. Le dice, Danielito, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad.
para terminar la prevaricación, expiar la iniquidad, poner fin al pecado, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Desde las 62 semanas se dará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Agrega que el Señor pondrá fin al sistema de sacrificios y ofrendas y concluirá este proceso con la aparición del desolador, el cual vendrá con la muchedumbre de sus abominaciones. Riquísimo, con un vasto campo de acciones que llenan de asombro al escudriñador dirigente de las profecías de Daniel. Ordenemos un poco. No es que el ángel las haya dicho en forma desordenada, por favor, pero ordenémosla en forma pedagógica para una civilización de cristianos que estamos viviendo en el siglo XXI. Aquí hay 14 profecías en este tramo. Dos de las 14 se cumplieron antes de la semana número 70. 10 se cumplen durante la semana número 70 y dos más se cumplen después de la semana número 70. Como usted puede apreciar, identificar aquí la semana número 70 en lo sustantivo para poder darnos cuenta de que está hablando el ángel Gabriel. Las 70 semanas arrancan de una profecía anterior que está en el capítulo 8, en la cual se menciona que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, asunto que aconteció en los días del Imperio Medo-Persa, hermano, en los días de Esdras, en los días de Nehemías. En ese tiempo se dictaron los decretos para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta que apareciera el Señor Jesucristo en la historia humana como un ser humano, transcurrirían 70 semanas. Cada semana tiene 7 días, por lo tanto, es fundamental que multipliquemos 7 por 70. Y 7 por 70 nos da un coeficiente de 490 días. 490 días están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo fue dada esta orden? Conforme al libro de Esdras, esta orden fue dada por Artajerjes en el año 457, séptimo año del reinado de Artajerjes.
Y de ahí tenemos que contar 490 días para el futuro. Pero si contamos 490 días, no pasa de ser un año y medio. Por lo tanto, tenemos que pensar que estamos hablando de periodos proféticos. Y en la Biblia se nos revela que un día equivale a un año histórico. Un día profético es igual que un año histórico. Eso significa entonces que la Biblia está hablando aquí de 490 años. Pero lo que nos importa es la última semana de los 490. Y si esta profecía comenzó en el 457 antes de Cristo y le sumamos 490 años, llegamos hasta el año 34 después de Cristo. Y ya como tenemos el año 34 donde finaliza la semana número 70, contamos 7 años en un proceso regresivo: 34, 33, 32, 31, 30, 29, y llegamos al 27, donde se inicia la última semana. ¿Qué pasó en esta última semana? Semana número 70 de la profecía de Daniel. Comenzó con el bautismo de Jesús. A los 14 días del imperio de Tiberio César, como lo dice en Lucas 3:1, Jesús se acercó al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Se inauguró la semana número 70. A mitad de la semana, dice la profecía, a mitad de la semana se quitará la vida al Mesías. Eso se cumplió exactamente como lo dice la Biblia. La mitad de la semana es el año 31 y a los 14 días del mes de Nisan, como se cumplió hasta el día de ayer, viernes, a los 14 días del mes de Nisan, Jesús fue crucificado en el monte Gólgota, a mitad de la semana. Aunque el Señor dice que volvería a confirmar el pacto con muchos, pero después terminaría con el sistema de adoración hebrea para reemplazarlo por el régimen del Evangelio de Jesucristo, que nos compete a nosotros. Tenemos entonces, en resumen, la semana número 70, que comenzó el 27 después de Cristo, con el bautismo de Jesús, y terminó el año 34 con este suceso que se describe aquí en la palabra: se ungió al santo de los santos. Comenzó con el bautismo y terminó con el ungimiento del santo de los santos. ¿Qué cosas debían acontecer durante esta semana? Esta semana está llena, esta semana histórica, ¿no? 7 años. Esta semana histórica está llena de bendiciones para nuestras vidas. Dice aquí la profecía que se terminaría la prevaricación, que Jesús va a expiar nuestra iniquidad, que se pondría fin al pecado, que se traería la justicia perdurable, que se sellaría la visión, que se ungiría al santo de los santos, que Jesús sería muerto a mitad de la semana para que nosotros tuviésemos vida eterna. Un conjunto de buenas nuevas asombrosas para nosotros.
Pero entre todas esas revelaciones, maravilloso. Dígame, ¿cómo no va a ser maravilloso que a partir de la aparición de Jesucristo en la historia esté disponible la justicia de Cristo para cada uno de nosotros? Que el Espíritu Santo haga el milagro de poner fin al imperio satánico en nuestra mente, en nuestras facultades espirituales, en los hábitos de nuestro cuerpo, etcétera. Son victorias que Jesús estuvo dispuesto a expiar la iniquidad. O sea, noticia formidable a favor nuestro. Pero entre todas estas, recuerde que el ángel dijo, hay algunas que te amargarán el vientre, son amargas. Y entre esas amargas está esta que dice así, se terminará la prevaricación. Bueno, si sabemos que la prevaricación o abominación desoladora, sabemos que la abominación o prevaricación asoladora es un conjunto de acciones de los enemigos de la verdad contra el ejército de Jehová, la iglesia, contra las estrellas de Dios, los que enseñan la justicia a la multitud, contra el príncipe de los ejércitos, Jesucristo el Señor, contra el continuo ministerio de Cristo en los cielos, contra el santuario, santuario celestial, contra la verdad, el fundamento de nuestra salvación. Entonces es una obra abominable, una obra desquiciadora, indudablemente, hermanos, impulsada por Satanás, pero realizada o llevada a cabo por poderes humanos en connivencia con el diablo. Entonces, si esa es la prevaricación, que se nos anuncie que en esa semana termina la prevaricación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Oiga, estupenda noticia, se acabó la abominación desoladora. ¡Qué maravilla! Ya no tendremos ningún poder que persiga a la iglesia, que aflija las estrellas de Dios, los siervos entendidos en la palabra y en la salvación, que no habrá más ninguna acción contra Jesucristo, que se respetará el continuo, que se nos permitirá tener paz para adorar a Dios en el santuario celestial y que la verdad permanecerá firme. Si lo entendiéramos así, estaríamos felices de que se puso fin, se terminó la prevaricación, pero hermano querido, la historia no dice eso. El cuerno pequeño representa a Roma pagana en primer lugar, y la Roma pagana cometió actos abominables hasta el término de su hegemonía, 313 después de Cristo. La abominación desoladora no terminó en el año 31. Y después de la abominación desoladora de la Roma imperial, comenzó la abominación desoladora de la Roma papal desde el 538 al 1198, 1260 años de horrores en donde se escucharon palabras blasfemas contra el Altísimo, en donde
se persiguió a los santos del Altísimo, se cambiaron los tiempos y la ley y se impusieron una serie de intercesores, se prohibió el estudio, un desastre, hermano. Entonces, quedarnos con la idea que en la semana número 70 se termina la prevaricación asoladora es un error histórico, porque aún me falta mencionar que después de Roma surge la abominación desoladora en la Francia revolucionaria y después viene el tiempo del fin en el cual hay otro agente que ni es Babilonia, ni es Medo-Persia, ni es Grecia, ni es la Roma imperial, ni es la Roma papal, ni es la Revolución Francesa. Es un poder que resulta comprenderlo altamente doloroso, que ese poder sea el que esté auspiciando la abominación desoladora en el tiempo del fin. Incomprensible. Pero eso está en el tiempo del fin. Nosotros volvamos al pasado, a la semana número 70. Nos preguntamos, ¿se terminó la prevaricación asoladora en la semana número 70 de la profecía? La respuesta histórica y profética es no, no se terminó. Ya han sido presentados los argumentos. Pero entonces, ¿por qué dice aquí la Biblia que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la prevaricación? ¿Por qué dice eso? Es que eso que dice ahí está mal dicho, simplemente por eso. La palabra hebrea que se usa para terminar es la likaye, likaye. Y likaye jamás significa terminar. Si usted quiere el correcto significado de este vocablo en hebreo traducido al español, significa aquí completar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para completar la abominación desoladora o la prevaricación. Y no solo significa completar, sino que este vocablo, como, como aparece, como lo dicen los eruditos del comentario bíblico adventista, como en unos 50 manuscritos hebreos de la época, Lecalle significa colmar, alcanzar el colmo de algo, alcanzar una condición moral, histórica, inaceptable, insoportable, insufrible. Y esto es lo que está anunciando la profecía de Daniel. Entre las cosas amargas, que ya mencioné, que esta preciosa profecía, bendiciones, ¿para qué vamos a insistir? De carácter maravilloso. Con excepción que esta es una amargura. ¿De qué se trata entonces? El acto de colmar la prevaricación. Queridos hermanos, ya hemos leído, hemos mencionado el relato del contenido de la abominación desoladora. Fíjese usted en este detalle. Deténgase en Daniel 8, versos 9 al 12. Aquí está descrita la abominación desoladora. Olvidemos por un momento el cuerno pequeño que es el autor de esta cosa, aquí, en este relato. Y concentremos nuestra atención en lo que este poder hace. Y lo que hace está en el verso 10, 11 y 12.
Dice en el 10 que se alza hasta el ejército del cielo. El ejército de Jehová es la iglesia. Porque usted no podría pensar que este poder, el cuerno pequeño, se alzó contra los ángeles de Dios que forman parte del ejército del cielo también. O sea, un ejército terrenal luchando con los ángeles del cielo. Imposible, por hermano. Un solo ejemplo. ¿Se acuerda que un solo ángel destruyó a 145.000 eh, enemigos de Israel? Uno, un ángel, dio cuenta de 145.000 enemigos. Entonces no puede ser que este poder se haya alzado contra los ángeles, ya, descartado. Pero ¿y qué otro ejército tiene Jehová? La iglesia, pero la iglesia. ¿Quién es esta que se presenta como un ejército en orden? Pregunta el Señor en el libro de los Cantares. Sárida y perfumada. Entonces, este poder persigue a la iglesia en diferentes momentos de la historia, en el tiempo del fin también. Pero no solo eso, hay una persecución de las estrellas de Dios. ¿Y qué son las estrellas? Conforme a lo que dice Daniel 12, verso 3. Las estrellas son personas que enseñan la justicia a la multitud. A través de toda la historia ha habido personas que enseñan la justicia a la multitud. Pedro dijo de Noé, el mensajero de justicia. Siempre ha habido mensajeros de justicia. En el tiempo del fin también los hay. ¿Y quiénes son los mensajeros de justicia en el tiempo del fin? Tenemos que entender primero qué significa en la palabra de Dios la justicia, para entender quiénes son los que la proclaman. Dice, justicia. Jeremías 23, 5 y 6. Jehová es nuestra justicia. Y como Jehová es Jesucristo, indudablemente que las estrellas de Dios predican a Jesucristo. Usted predica a Jesucristo, querido hermano, estimada hermana, por lo tanto usted es una estrella para el cielo. Pero no solamente Jesucristo está definido con justicia. Salmo 116, verso 123 dice, tu palabra es justicia. Por lo tanto, los que enseñan la justicia son los que predican la palabra de Dios. Predican a Jesucristo, predican la palabra de Dios. Pero hay una tercera definición de justicia. Salmo 119, verso 172, dice, todos tus mandamientos son justicia. Por lo tanto, los que brillan como estrella perpetua eternidad son los que enseñan la justicia a la multitud, son los que proclaman a Jesucristo como el Salvador de la humanidad, son los que invitan a la humanidad a estudiar la palabra del Eterno, entre ellos las profecías de Daniel, y son los que guardan los mandamientos y enseñan los mandamientos de Dios a la multitud. Ellos son las estrellas de Dios. Y este poder pisoteará las estrellas de Dios. En esa época, en las anteriores, en las épocas medieval y en el tiempo del fin. Hay también otra definición acá de la obra de la abominación que dice, y esta obra abominable se hará contra el príncipe de los ejércitos.
¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? No hay duda alguna, hermano. Jesucristo el Señor. En una visión, en Josué capítulo 5, verso 13, Josué vio un varón y se acercó a él para combatirlo. Estaban en una guerra, en una batalla. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cómo es la historia aquí? Y que fue eh, el que fue desafiado, el príncipe de los ejércitos, yo me imagino, debe haberse gozado en la valentía de Josué, pues, pero mire, dispuesto a luchar contra. Él no sabía que era el príncipe de los ejércitos. Ya, es comprensible. Entonces le dice, bueno, tú eres de nosotros, de nuestros enemigos, ¿no? No te ubico bien. Y él le dice, no, yo como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Oiga, y se le cayó el telón ahí a la mente Josué y reconoció al amado. Imagínese, se puso en pie para luchar contra Jesucristo. Pero estaba ahí él en una complicación, pues no lo había identificado. Habiéndolo identificado, obvio, se quitó, se puso de rodillas y clamó, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cómo correspondía? El Señor le dice, quita tus calzados de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Él es el príncipe. Jesucristo el Señor. Mi querido, detengámonos en esta visión de la abominación desoladora en el príncipe, porque la expresión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para colmar, completar, alcanzar el punto culminante de la abominación desoladora en este momento de las 70 semanas. No es contra el ejército de Jehová, no es contra las estrellas de Dios, ni es contra el continuo, ni contra el santuario, ni contra la verdad. Es hermano contra el príncipe de los ejércitos. Es que se alza este poder contra el príncipe de los ejércitos. Es evidente, evidente que el autor intelectual de esta obra maligna contra el príncipe de los ejércitos en la semana número 70 que completa el colmo de la abominación desoladora. El autor, el instigador, el propiciador de toda esta obra maligna es Satanás el diablo. No cabe duda alguna, porque desde que Jesús se bautizó, incluso antes, desde que Jesús era un bebé, el diablo quiso matarlo y llenó el corazón de Herodes de odio y dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años, 2000 pequeñitos muertos. Abominable. Y así como esta obra, el diablo usando como instrumento, ya sea a diferentes agentes. Varias veces estuvo así, al borde de quitarle la vida al Señor. En una oportunidad querían apedrearlo, en otra oportunidad la multitud indolente quería despeñarlo hacia un barranco, imagínese, hermano. Pues Satanás
el que instigó a la soldadesca romana para golpear, destruir y aniquilar a Cristo. Pero, además de Satanás, el diablo usó un instrumento impensado para Daniel, un instrumento impensado para Daniel, que para él fue una sorpresa, que lo llenó de asombro, de angustia, de dolor. No puede ser, decía. O como lo decimos en el lenguaje moderno, no puedo creerlo. ¿Y quién fue este instrumento que usó Satanás para alzarse contra el príncipe de los ejércitos en aquellos días? En la profecía de Daniel, el capítulo 11, está la respuesta. Hablando el Señor de la revelación del libro de la verdad y contemplando los sufrimientos de Mesías, dice, verso 14, Danielito, hombres turbulentos de parte de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Hombres turbulentos de parte de tu pueblo, de la iglesia de Dios de aquel tiempo. El diablo estaba afanoso en cumplir la abominación desoladora. Entendamos al diablo. Es un rebelde contra el Señor Jesús. Los romanos, nación pagana, que le da lo mismo matar o no matar, destruir o no destruir, porque eran los representantes del poder. También es comprensible que se hubieran opuesto a Dios. Pero que hombres de tu pueblo, de tu iglesia, se opongan contra el Rey de Gloria, impensable, incomprensible. Y si esto lo proyectamos a nuestro presente, porque en nuestro presente también se volverá a vivir la abominación desoladora, solo que ya no serán los hombres turbulentos del pueblo de Israel, pues ahora ya es otro actor, pero igual estarán dentro del pueblo de Dios, hombres turbulentos cumplirán la visión. No se afanen en saber todavía quiénes son ellos. Queremos lo que hicieron los hombres turbulentos de parte del pueblo de Israel en los días de Jesús. Camino a Jerusalén, el Señor habló con sus discípulos y les dijo, vamos a Jerusalén, porque allí el Hijo del Hombre va a padecer, porque se alzarán el sumo sacerdote, los escribas, los doctores de la ley, los entendidos en la ley de Moisés, los fariseos, los saduceos, y entre ellos hombres turbulentos, violentos quiere decir, ¿no? Cumplirán la visión. Identifiquemos por lo menos uno, el sumo sacerdote en los días de Cristo. El sumo sacerdote era la autoridad máxima
autoridad política, religiosa, cultural, máxima. ¿En qué estaba metido la autoridad máxima? Dice aquí el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versos 47 y 48, que estaba reunido el Sanedrín, es decir, hermano, el Congreso, el poder legislativo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntaban. Si dejamos que este hombre siga así, todos le creerán y se irán con él. Indudablemente hay algo que hacer. Y aquí aparece Caifás hablando. Ustedes no saben nada. Si lo que hay que hacer aquí es que este hombre muera para que se salve la nación. Bueno, en esta frase podríamos decir que Caifás dijo una profecía, porque era necesario que el Mesías muriera para que seamos salvos, no solo la nación, sino que toda la humanidad, gloria a Dios. Pero la forma en lo que cómo se quería hacer, era abominable. Hagámoslo para allá, que nadie lo sepa. Paguemos, paguemos para que se nos entregue. 30 piezas de plata sería bueno. Y buscaron al traidor y lo hallaron. El traidor recibió las 30 monedas de plata y lo entregó y lo apresaron. Lo encontraron en el Getsemaní y fueron con él, con perros, con fierros, con palos, una banda de delincuentes y malhechores para tomar preso al Rey del Universo. Por favor, abominable, abominable, abominable. Y los sometieron a un juicio injusto, como ellos no podían condenar a muerte a nadie porque esa función solo la cumplía el Imperio Romano. Fueron donde Pilato para pedirle que lo condenara a muerte. Condenar a muerte al autor de la vida. Abominable. Y Pilato lo juzgó y lo sacó al pueblo y le dijo, yo no encuentro nada malo en él. ¿Qué quieren que haga? Yo lo voy a dejar libre. Y ellos comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y este es el pago que un pueblo le dio a aquel que abrió el mar, aquel que abrió el mar rojo para que toda la nación pasara como por arena seca, el que abrió los cielos 40 años para que cayera maná y se mantuvieran en una perfecta salud, que los acompañó 40 años para darle sombra en el día y calorcito en la noche, el que espantó a todas las naciones vecinas para que encontraran paso libre y llegaran a la Canaán terrenal. Aquí está, crucifícalo. Crucificamos al autor de la vida, al creador de todo lo universo. Impensable, abominable. Y Pilato insiste, pero a vuestro rey quieren que crucifique, porque hasta el gobernador romano estaba loco con este tema.
¿Cómo voy a crucificar al rey? No es nuestro rey. Nosotros tenemos otro rey y nuestro rey es el César. Capta, hermano, por favor. Una nación por la cual el Señor hizo tanto, que siempre Jehová fue rey para ellos. Ahora en el momento final, cuando Jehová está con ellos, no, queremos al César, no queremos a este rey. Entonces, Pilato se lava las manos y dice, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Lo llamo justo, hermano. ¿Por qué lo es? Pero un pagano se daba cuenta de las virtudes del aquel que vino a salvar al pueblo de Israel y ellos en su ceguera espiritual no se dan cuenta que estaban crucificando al justo. Agregue algo más. La soldadesca romana avergonzó, humilló, escupió, abofeteó, coronó de espinas, golpeó la corona de espinas con una caña cuyas agujas de la corona de espinas se incrustaban cada vez más en el cráneo del Señor, provocando atroces dolores. Claro, si hubiera sido la soldadesca, uno podría decir, ya, son los paganos, son los romanos. Pero ¿qué hacía el pueblo? Porque el pueblo también estaba presente, pues. Si es que el pueblo no podía torturarlo por prohibición del Imperio Romano. Pero Roma lo estaba castigando. ¿Y el pueblo qué hacía? Hermano, aplaudía. Más fuerte, péguenle más, escúpanlo otra vez. Abominable, el colmo de la abominación. Una vez que terminó esta tortura, lo vistieron y pusieron sobre sus hombros la pesada cruz que representa tus y mis pecados, ante los cuales el bendito Señor cayó a tierra desmayado. Una, dos, tres veces. ¿Y tú crees que los guardias romanos lo levantaron con sutileza, con suavidad? Le deseaba a toda la gente el trato que se le dio a Jesús en esas condiciones, ni siquiera a las bestias, hermano. ¿Y qué me dice cuando fueron traídos el clavo y los martillos para horadar las manos y los pies del Señor? Esas manos benditas que tomaron barro para hacer nuestro cuerpo, para hacer los 14 sistemas biológicos que interactúan al interior de nuestro ser, clavadas en la cruz. Esa es la respuesta que los hombres turbulentos le dieron al universo. Esos pies benditos que transitaron por Galilea de los gentiles para hacer bien, para hacer milagros, para multiplicar los panes y los peces, para libertar a los cautivos de Satanás, clavados en un madero de tormento. Impensable, inaceptable. Y agregué finalmente a esto, que
que nuestro amante Salvador, cuando estaba colgado en el madero de tormento, clamó diciendo, tengo sed. ¿Sabe usted cuál es la ley con respecto a esto en el Medio Oriente, en las tierras de Palestina? La ley es esta, que al enemigo no se le niega el agua, ni al enemigo. Jesús no era enemigo de Israel, era el gran benefactor de Israel y gran benefactor de la humanidad. Y le negaron el agua, hermano, en sus estertores de muerte. ¿Quién de nosotros es capaz de hacer una felonía semejante a esa? Si hay un moribundo que te pide, dame un poco de agua, tú no le darás esa sustancia que recibió de parte del pueblo. En medio de las burlas, del escarnio, en medio de la risa, el amado presentó su última oración intercesora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo a ti de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí socorro. Nuestros padres clamaron a ti y tú les has respondido. Y a mí, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Padre, todos mis huesos se han descoyuntado. ¿Sabes qué significa esa frase? Se llama coyunta a la articulación. El cuerpo humano tiene una infinidad de articulaciones. Descoyuntar una articulación significa separar el hueso que está unido con otra parte de otro hueso. Por ejemplo, el brazo y el hombro. Separar el húmero del omóplato. Oiga, no se cargo. Terrible de doloroso cuando se separa el húmero del radio y del cúbito en el codo. Mucha gente se desmaya de dolor. Descoyuntar el hueso de la rodilla. Espantoso. Y ahora piensa en esta frase. Todos mis huesos, todos están descoyuntados. No, hermano. En esos días se alcanzó el punto culminante de la abominación desoladora. Llena de asombro, que antes que el amado doblase su cabeza para descansar en el Padre, intervino o intercedió por nosotros, suplicándole a Dios, Padre, perdona, no saben lo que hacen. Iglesia, este es tu Señor, el que estuvo dispuesto a vivir por ti y por mí, el colmo de la abominación desoladora, el punto más amargo de todo lo que el diablo ha hecho en contra de Jesucristo, se vivió aquí. Y Jesús entregó su vida para que tú y yo seamos libres.
No puedo menos que decir, bendito sea el Señor. Y por supuesto que esta historia que hemos recordado en esta fecha, volver a repetirse en el tiempo del fin, con todos los actores, pero no con las mismas personas, con todas las malignidades, pero no con los mismos poderes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Rey del Cielo que nos bendiga. Y nos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. No tengo palabras, Padre, para agradecer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Solamente queremos decirte infinitas gracias por demostrarnos todo tu amor, por regalarnos todo el cielo en la persona de Jesucristo. Y ahora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser dignos discípulos del amado y que con el poder de tu Espíritu también podamos hacer prosperar la causa de Jesucristo en la tierra. Guárdenos de todo mal, bendíganos, lo suplicamos sin merecerlo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje, damos gracias por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, profesor, que el mensaje fue muy claro, pero siempre quedan dudas. ¿Podrán los hermanos entonces escribir en el chat? No active su micrófono, escriba en el chat alguna pregunta, alguna duda que le quedó. Profesor, usted dispone de unos minutos para poder Pero por supuesto, aclararnos, para los que no somos alumnos tan inteligentes. imagínense que el Señor dispuso horas para experimentar la cruz por nosotros. ¿Cómo no vamos a poder disponer de mí, no, hermano? Muchas gracias, profesor. Así que escriban en el chat, por favor, los hermanos. Profesor, yo le puedo hacer una pregunta, a lo mejor usted ya la contestó, pero yo sé que usted es un hombre, un hijo de Dios paciente, que no se va a molestar por la pregunta. ¿Puede ser? Pero por supuesto, Raulito, vamos. Muchas gracias. En Mateo 24, el Señor Jesús habló de la abominación desoladora. Y la voy a leer, versículo 15 al 20. ¿Me permite? Adelante. Por tanto, cuando veáis, es verla, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está claro que el Señor Jesús está hablando de la abominación desoladora y está diciendo que cuando la veamos, no cuando haya llegado, yo la puedo ver que viene de lejos, pero no ha llegado, cuando la veamos debemos huir, dice. Y la sierva del Señor relaciona la abominación desoladora. Yo sé que usted dijo que tiene muchas aplicaciones, son muchas las cosas que son abominación para el Señor, pero una de esas cosas que la sierva del Señor, ¿escucho un micrófono o yo estoy mal? Bueno, una de las cosas que la sierva del Señor relaciona la abominación desoladora es con la ley dominical. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen, huir los cristianos de Judea, así la asunción por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. Será para nosotros una amonestación de huir. Mi pregunta, profesor, es, si Mateo 24, el Señor Jesús está hablando de la abominación desoladora, cuando la veamos, hago hincapié en eso, verla, y la sierva del Señor, hay que huir, ¿ya? Hay que huir, no es momento para nada más, incluso si tiene el que está en la azotea que no baje, huir, bueno, sabemos lo que es huir.
arrancar, podríamos decir en chileno. Y la sierva del Señor lo relaciona con con la ley dominical. ¿Será entonces que el Señor Jesús nos está advirtiendo a nosotros en el tiempo del fin de que cuando salga la ley dominical todo va a ser muy rápido y es tiempo de huir de las ciudades, no de salir, de poner aviso a los que tienen una casita, de vender, de empezar a, bueno, vamos a ver dónde vamos? Huir. ¿Se entiende la diferencia, profesor? ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, eh, deteniéndonos en el cumplimiento de la abominación desoladora para el tiempo del fin, para la época final de la historia, como lo dijo el ángel Gabriel en Daniel 8:16. Daniel, esto que tú has visto es para el tiempo del fin. Avancemos en la historia y llegamos a nuestra época. En esta época se han concertado al menos 4 o más poderes que realizarán la abominación desoladora, total, completa, persecución del ejército, pisoteamiento de las estrellas, em, alzamiento contra el príncipe de los ejércitos, interrupción del continuo, blasfemias contra el santuario, guerra contra la verdad, etcétera. Entonces, en este tiempo, todas esas señales no han alcanzado todavía su punto culminante. Y el Señor nos invita entonces a tomar una decisión trascendente, porque llegará el día en que el Señor va a derramar su ira sobre este mundo y sobre las ciudades. Y como lo explica la mensajera del Señor, ese derramamiento de la ira que Dios hará es sin mezcla de misericordia. No será como en los días de Israel, cuando Egipto estaba lleno de moscas. En Israel no había ni una mosca. Cuando los egipcios estaban llenos de piojos, en Israel no había ningún piojento. Disculpe la expresión. En el tiempo del fin, todos los que queden en las ciudades recibirán la ira de Dios. Por lo tanto, quedarse en la ciudad es una locura, por hermano. Eh, es antibíblico, a menos que usted quiera recibir las plagas. Pero no sé si habrá alguien interesado en recibir las plagas, hermano. Por lo menos yo no. No estoy Profesor, interesado. profesor Lemus, claro, usted nos llevó a las plagas, pero las plagas cuando ya se acabó la gracia es como al final, podríamos decir, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Sí, Jesús está es que saliendo. es durante todo el proceso en realidad. Pero es que esa es la razón. Porque antes de las plagas, como lo dice Apocalipsis 11, viene un proceso que se llama la ira de Dios contra las naciones, la llamada ira de las naciones, que está fundada en Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan hacer mal contra mi ungido? En este caso, el ungido en el tiempo del fin es el pueblo del Señor. ¿Por qué se amotinan para hacer mal? Y la respuesta de Dios va a ser severa. Va a haber pestilencias en las ciudades. Hay que salir de las ciudades. Sepa. Correcto, profesor, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, la sierva del Señor, vuelvo a leer esa cita, dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, hu- huir, ya hemos dicho que es muy distinto a salir en paz, tener tiempo, arreglarse, hacer la maleta, vender.
Así como fue la señal para que huyesen, así la asunción de poder por parte de la nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, la ley dominical, será para nosotros una amonestación. ¿Una amonestación de qué? De huir. Entonces, profesor, antes de que lleguen las plagas, antes de que lleguemos al final del tiempo de la gracia, mi pregunta va enfocada más que nada a los hermanos que todavía hoy día no han salido de las ciudades y se les enseña de que no, con la ley dominical hay que salir. Pero resulta que hemos leído en Mateo 24 palabras de nuestro propio Señor Jesucristo, lo acabo de leer desde el versículo 15 al 20, que cuando veáis, ni siquiera cuando llegue, usted entiende la diferencia, profesor, que si yo veo algo, puede que no llegue. Nosotros vivimos en el campo y como lo hemos dicho otras veces, yo veo que viene la micro que me lleva hacia tal parte, la veo de lejos en el cerro que viene, pero no llega. Nosotros estamos viendo hoy día la abominación desoladora, estamos viendo la ley dominical, está a las puertas. Yo creo que solamente una persona que no quiere verlo nomás no lo ve. Entonces, nuestro Señor Jesús dice en Mateo 24, cuando veas eso, y todos los hijos de Dios lo estamos viendo, debemos huir, no salir en paz y me voy a programar, sí, en 2 añitos más, ya no hay tiempo para eso. ¿No será un mensaje de amonestación, dice la profeta, para que los que todavía creen que con la ley dominical y que los eventos van a ser muy rápido, como usted dijo al principio, no se engañen los hermanos, no se les produzca un chasco después de decir nosotros creímos, nuestro pastor nos dijo, en los púlpitos nos dijeron que salgamos con la ley dominical. No se irán a chasquear esos hermanos para mal y sorprenderse de que el Señor dijo otra cosa y entendieron mal. Ese es el mensaje mío. Si usted puede hacer algún llamado para que los hermanos entiendan de que con la ley dominical hay que huir, si es que logramos salir o logran salir los que están. Por ahí voy, profesor, en mi comentario. ¿Qué nos puede decir? Mire, yo tengo una convicción, hermano. La mensajera de Dios es un intento del cielo. Y a la sierva de Dios se le permitió escribir el conflicto de los siglos. Después de la Biblia, el conflicto de los siglos es el libro más conocido y estudiado por la humanidad. Suman millones y millones y millones y millones y millones de textos repartidos por toda la tierra. Basta que lean los últimos capítulos del conflicto de los siglos y todos están amonestados de lo que tienen que hacer. Ahora, si la gente no le cree al profeta, hermano, ¿qué puede hacer usted? O yo, si ya el Señor envió el mensaje. Es cosa de mirar en el conflicto de los siglos las razones por las cuales tenemos que salir. Entre otras, por ejemplo, dice, está en riesgo nuestra libertad de conciencia. Incluso hay un capítulo que se llama La libertad de conciencia amenazada. Son para mi gusto suficientes palabras, ¿no? Porque son palabras Am- directas del cielo. Amén. Entonces, el que no le cree al profeta, papi, usted sabe las consecuencias que tendrá. Claro, lo que pasa, profesor, es que a veces se contrarresta con mensajes erróneos que se escuchan de predicadores adventistas y de pastores muchos. De hecho, yo recuerdo cuando salimos hace 10 años de la ciudad del campo obedeciendo a Dios a través de su profeta y de su palabra, el primero que se nos acercó para decir que no saliéramos, que no era necesario, fue el pastor local. Entonces hay que contrarrestar eso porque no es fácil que un hermano tenga la valentía y se guíe por un escrito está cuando el propio dirigente le está diciendo lo contrario. O es fácil, profesor, es fácil decir, no, no, yo voy a salir igual nomás porque lo que me están diciendo ustedes no es así. No es fácil. O sea, es una forma como de tratar de que abramos los ojos lo que estoy tratando de decir. Bueno, aquí gracias a Dios tenemos la Biblia y tenemos el conflicto de los siglos. Y aunque Amén. haya miles de voces contrarias a eso, el pueblo tiene que elegir a quién creer, ¿no?
como lo Amén, dijo Elías en el Monte Carmelo. Ustedes tienen que decir, o siguen a Baal o siguen a Jehová. amén, Entonces la gente dirá, o escucha estas voces antagónicas a la verdad, o escucha la voz de Dios. Yo no tengo dónde perderme en la elección. amén, amén. Hay también hermanos que dicen el siguiente, yo lo he escuchado. Bueno, antes que nada doy las gracias al Señor porque ha abierto esta plataforma donde podemos hacer el culto divino, donde se puede enseñar estas verdades que muchas veces en los púlpitos adventistas no se puede enseñar, y doy gracias a Dios por ello. Profesor Lemo, hay hermanos, hermanas que nos han dicho, no, yo me voy a quedar con el pretexto, yo me voy a quedar predicando en las ciudades. O sea, desobedeciendo al Señor, porque el Señor no dice que hay que quedarse a vivir en la ciudad, hay que, dice, vivir fuera, o sea, en el campo, e ir a predicar a las ciudades. Pero algunos que, no sé, están amoldando, quieren ayudar al Señor Jesús y le dicen, no, yo voy a vivir y voy a ser mártir. ¿Entendemos realmente, profesor, lo que significa ser mártir si hoy día ante cualquier dificultad reclamamos, nos quejamos, le pedimos, Señor, pero mira, tengo hambre, no tengo trabajo? ¿Sabemos lo que significa cuando nuestra vida está en riesgo y cuando el cuerno pequeño y la imagen de la bestia y todos esos enemigos y los demonios nos quieran destruir? Yo decir voy a ser mártir, realmente encuentro, por decir una palabra, profesor, es insensato hasta pensar que yo me voy a mantener fiel a Dios si ni siquiera fui capaz de obedecerlo cuando me dijo que saliera. Y por quedarme en las ciudades y no huir, voy a ser fiel. ¿Usted cree, profesor, que si yo no soy fiel en lo poco, voy a ser fiel en lo grande cuando le pongan un cuchillo en el cuello, por decirlo menos, o lo torturen? Usted puede afirmar, no, yo voy a ser fiel si es que el Señor nunca quiso de que usted... Hay dos alternativas, o recibe la marca de la bestia y cede, o es un mártir, pero Dios no quiere que sus hijos sean mártires por estar en desobediencia con Él. ¿Qué opina usted de eso, profesor? Bueno, lo que yo puedo decir al respecto, hermano, es que el Señor dijo, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, si alguno se cree mártir, para mí es una sorpresa, hermano, porque la elección de ser mártir no es una elección humana, pues. ¿Cómo yo voy a decir ser mártir? ¿A dónde? Pues, no? Es una fantasía, hermano. El que resuelve quién es mártir es el Santo Consolador y le da el don de mártir. Si mártir es un don, ¿te fijas? Entonces, eh, es como decir yo voy a ser apóstol o soy profeta. No, o sea, no. Discúlpeme la persona que piensa así, pero creo que está en un profundo error. Leo los comentarios del chat. Invitamos a los hermanos a que puedan escribir sus consultas, comentarios en el chat. La hermana Mila dice amén. Gracias por tan maravilloso mensaje. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermano. La Gracias. hermana Verónica, la hermana Verónica, gracias, querido hermano Lemus. Nuestro Dios nos sostenga fieles hasta el fin. Saludos para cada uno de Amén. mis hermanos. Bendecido sábado. La hermana Rosy dice gracias al profesor Lemus por este tremendo mensaje. Feliz sábado para toda la familia de Dios. Y la hermana Graciela, agradecida a Dios por recordarnos a través de su siervo fiel lo que hizo por nosotros, hace y hará. Amén. Bueno, parece que no hay más preguntas. El tema quedó clarísimo. Y profesor Lemus, damos gracias nuevamente al Señor Yo porque tengo una tuvo su... pregunta, la estaba escribiendo, no he podido terminar de escribir. eh, sí, eh, Lorenita, ¿puedes hacer la pregunta en voz alta? Dale nomás, hazlo, por Sí, favor. sí, la voy a tener que hacer en voz alta porque la tenía avanzada y se me borró todo el querer eh, hablar. La pregunta es la siguiente. eh, lo que aprendí hoy día, que no lo sabía, era, o sea, nunca lo había, no lo tenía tan presente o no sé si lo sabía, era que al final el pueblo de Dios, que me impresionó, el mismo pueblo de Dios participa
participó en la abominación asoladora, entregando al Hijo de Dios, porque lo entregaron, sea una persona o varias, pero lo entregaron. Y aparte de entregándolo, aplaudiendo frente a los maltratos y al abuso, eh, o también menospreciando lo que estaba ocurriendo, siendo indiferente a lo que estaba ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera hoy podemos también participar de esta abominación asoladora que viene, que se va a manifestar con mayor fuerza cada vez? ¿De qué manera hoy yo, Lorena, puedo participar y de qué manera puedo huir de participar en ella? Bueno, También quiero manifestar que qué hermoso lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Y creo que el recordar toda esta gracia tan grande que el alto y el sublime ha venido acá a humillarse para que lo escupan y para que pisoteemos todo lo que Él nos da, ha sido un amor, un perfume carísimo derramado, eh, y que el Señor nos ayude a apreciarlo. Eso. Y ahí está mi pregunta. Gracias, hermano Luis. querida, mire, em, hoy día el desprecio de Jesucristo no lo podemos realizar como fue en los días de Jerusalén, algo presencial. No va a ser un desprecio presencial. O sea, no va a venir Jesucristo a la tierra para que lo desprecie. Ya eso pasó. Ahora el desprecio al Señor es de carácter espiritual y moral. Ejemplo, Jesús dijo, yo soy la verdad. Bueno, dijo más, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero detengamos la verdad. Yo soy la verdad. Nos preguntamos, cuando una persona rechaza la verdad, ¿a quién está rechazando? A Jesucristo. Entonces, en la medida que nosotros rechacemos la verdad, rechazamos al Señor. Cuando negamos la verdad, ¿a quién estamos negando? A Jesucristo. Cuando hacemos fraude con la verdad, ¿a quién estamos haciendo fraude? Al Señor. Por lo tanto, Dios espera que sus seguidores tengamos las siguientes 7 u 8 actitudes con respecto a la verdad. Si usted no las tiene o hay alguien entre nosotros que no quiera tenerlas, no puede ser salvo, hermano. Mire, ¿qué desea Dios? Que nos afanemos en conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libre. Es el único instrumento espiritual que nos hace libre. Y si no nos afanamos en conocerla, estamos despreciando. Pero no solo conocerla. El Señor quiere que lleguemos a amar la verdad. Y si no la amamos, no estamos amando a Jesucristo. Otra reacción. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay otra manifestación del amor a Cristo, del amor a la verdad, la observancia de los mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No grites, no te desmayes, no profetices, no hagas nada.
ámame, guarda, obedece. Entonces la desobediencia es símbolo de un desprecio al Señor. Solo eso. No. El Señor quiere que defendamos la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué más desea el Señor? Que prediquemos la verdad, pues eso es fundamental, ¿no? Si no la predicamos, ¿cómo? Estamos negando al que nos ama. Y finalmente el Señor desea que perseveremos en la verdad. Porque este es el problema del diablo. Pues mire, en San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer, porque él nunca ha permanecido en la verdad. Ese es el problema, ¿ve? No permanecer en la verdad significa no permanecer en Cristo. Y en la sociedad presente, claro, no podríamos decir que amamos a Cristo y no guardamos sus mandamientos. Eso no lo acepta, pues. Nos va a decir mentiroso. Porque el que dice que ama al Señor y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Eso así a manera panorámica, un solo ejemplo, pero hay una gran variedad de manifestaciones espirituales con las cuales las personas niegan al Señor. Simplemente, eh, no sé, discúlpeme que eh, desechara un momento de oración, por decir algo, ¿no? Por una teleserie, por ejemplo, que la teleserie no le sirve para nada, pero la oración sirve. Eso también significa, resulta abominable, pues. ¿Cómo vamos a preferir indagar qué pasó con la guaguita en la teleserie, si se perdió o no se perdió, etcétera, mientras desechamos la oportunidad de estudiar la palabra? ¿Te fijas? Son algunos de los detalles de la vida moderna. A grandes rasgos, eso sería, mamita. Muchas gracias, profesor. En el chat escribieron algo que me gustaría, bueno, la hermana Mirza dice Dios le bendiga, hermano Lemos, y la hermana Vanessa escribió, ¿y si mi esposo no quiere salir? ¿Tendría que salir sin mi familia y confiar en Dios de que ellos me sigan? Profesor Lemos, si me permite, pues decir unas palabras antes de cederle a usted. ¿Y usted, hermana Vanessa, está orando por su esposo para que el Señor pueda tocar su corazón y él quiera salir? Yo no sé si su esposo es adventista o no, es creyente. ¿Y usted desea realmente salir? Porque sabe que, hermana Vanessa, los que realmente desean hacer la voluntad del Señor, el Señor va a abrir las puertas. Hemos conocido tantos casos de personas que ni siquiera tienen dinero, porque algunos creen que la salida al campo es un tema de dinero. Los que tienen casa y la venden pueden salir, los que no tenemos, los que no tienen, no pueden. Pero no tiene nada que ver eso, este es un tema de fe, de creerle al Señor. El Señor abre las puertas. Y hemos visto tantos casos de personas que se han ido al campo sin un peso, o les prestan un lugar, o le han regalado incluso, o están de cuidador, hasta le pagan un sueldo, otros no. O sea, motivos para obedecer, motivos para obedecer al Señor hay muchísimos, de creerle a Él. Este es un tema de fe, no es un tema de que el Señor quiere que seamos agricultores, campesinos, son muchos los motivos. Ahí yo envié el link de un estudio, como dije al principio, que hicimos, el profesor Lemos también lo escuchó y está su aprobación en YouTube, que alguien lo grabó para que usted lo pueda leer, hermana Vanessa, pero yo ahí me contestó que no es adventista. Bueno, yo creo que usted tiene una misión muy grande, hermana Vanessa, hoy día de orar, seguir orando por su esposo para que él pueda aceptar al Señor y usted estar hablándole, decirle,
comentarle de que la voluntad del Señor es salir de la ciudad. Mire, hermana Vanessa, vi una persona que tampoco quería salir, recuerdo. El Señor es tan maravilloso, pero en respuesta a la oración permitió que esa persona la despidieran del trabajo, la asaltaran en la ciudad y sola dijo, ¿sabe qué? Este ya no es un lugar para vivir, vámonos al campo. ¿Usted cree que el Señor no puede hacer ese milagro? Yo no es que le esté deseando mal al esposo para nada. Yo solamente estoy diciendo que el Señor puede abrir caminos donde no los hay. Ya, profesor Lemos, ¿qué le diría usted a la hermana Vanessa que dice que, que si su esposo que no es dentista no quiere salir? Yo creo que hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles 5:29, en donde el apóstol dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Si el marido no quiere acompañarla, habrá que salir sin él y de allá clamar al Señor para que cuando el hombre esté solo la eche de menos y se vaya también al campo. Amén. Hay que Es avanzar por fe. necesario avanzar por fe, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Sabe que hay otro caso, profesor? Esto lo cuento yo para animar a los hermanos, donde una esposa se fue al campo, no recuerdo en qué circunstancia, pero se fue y el esposo no quiso irse. Y sabes que ella siguió orando y el esposo después la siguió. Entonces, hermano, entendamos que no hay excusas para no obedecer al Señor. Otras personas me dicen, estoy enfermo. Salir al campo no es irse a la punta del cerro, arriba donde no hay hospitales, no hay nada. Nosotros estamos a 8 kilómetros de un hospital del pueblo más cercano y tiene de todo. ¿Usted cree que si alguien está enfermo, cuando digo enfermo no es que se esté muriendo, pero tiene alguna enfermedad, no sé, necesita controlarse la presión, por decir algo? Pueden pasar dos cosas, una que el Señor por obediencia, por haber salido al campo, lo sane, o simplemente usted puede seguir controlándose en el hospital más cercano. O sea, no estamos hablando de ir a las montañas, estamos hablando de salir de las ciudades. ¿Está de acuerdo, profesor, que el Señor puede hacer milagros por los hijos fieles? ¿Qué no hará el Señor por su hijo fiel que decide salir de la ciudad y irse al campo obedeciéndole? ¿Usted cree que no le puede quitar una enfermedad, una presión alta, una diabetes? ¿El Señor no puede hacer ese milagro? Em, yo escribí un librito que se llama Consejos Divinos para la Salud Humana. Y el primero de esos consejos que encuentro en la Biblia dice así, prefiere vivir en el campo antes que en la ciudad. Y pongo una Amén. cita de Ellen White que dice que en el campo no hay tiempo para quejarse, solo hay tiempo para disfrutar de las maravillas de Dios. Así que Amén. hay que hacerlo, ¿no? Cada persona sí es responsable, ¿verdad? Uno no puede ir con una metralleta a decirle, no, ya, ándate de aquí, imposible. Cada persona es responsable, yo creo que todos tienen ya intelecto bastante, digamos, evolucionado como para que se den cuenta de los argumentos. ¿Y Ahora usted le sí, así, sugeriría, hay gente a que no usted le quiere su- saber, ¿no? Pues, es su y usted le, responsabilidad. y usted le sugeriría a una persona así como la hermana Vanessa o ahora la hermana Blanca que el Señor puso en mi hija a vender su casa y comprar en el campo, pido oración y digo aleluya, amén? ¿Usted le sugeriría que esa persona haga ayuno, que haga oración, que haga, cuando digo oración, no una oración de 5 minutos, sino que una vida de oración por este tema que puede ser trascendental en la vida de la persona, de su salvación? Bueno, el Señor dice que debemos ayunar, así que es un consejo bíblico cuya práctica es muy positiva. Estoy pensando en Isaías 58, en el verdadero ayuno, ¿no? Donde dice el Señor, eh, ayunaréis así. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo y que no te escondas de tu hermano? O sea, sobre ayuno hay mucho que decir, pues.
Amén, está clarísimo. Bueno, profesor Lemos, quiero agradecerle en el nombre del Señor por la disposición, por el mensaje, está muy claro, y, y agradecer al Señor porque el Señor dejó las profecías, nos dejó a una profeta en el tiempo del fin. Qué privilegio tener a la sierva del Señor y nos está amonestando para que podamos prepararnos para lo que viene. El Señor no quiere que a ninguno de nosotros nos pille de sorpresa, así como la pandemia en el año 2020 nos pilló a todos de sorpresa y de un día para otro ya estaba todo encerrado y no se podía salir. El Señor no quiere que pase eso con sus hijos, ni de los que están viviendo en la ciudad, ni nos pille de sorpresa ningún evento en el futuro a los que estamos en el campo. El Señor es muy bueno y dejó todas estas advertencias que usted habló para que nosotros nos preparemos. Profesor Lemos, nos vamos a poner de rodillas. Usted puede hacer la oración final, por favor, y desde ya muchas Sí. gracias a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, invoco tu nombre para agradecer tu maravilloso ejemplo de bondad, de misericordia, de sacrificio hecho a favor nuestro. Gracias, Padre amado. Infinitas gracias. Y rogamos que usted nos siga haciendo hombres y mujeres dignos discípulos de Cristo. En sus manos encomendamos esta causa. Guárdenos de todo mal y bendíganos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo, un feliz sábado, que podamos disfrutar de este sábado en compañía de nuestra familia y de nuestro Dios. Para todos. Gracias, profesor. Un gran abrazo. Saludos a la Emita y a todos por allá. Bendiciones. Muy bien. Adiós. Feliz sábado. Ha abandonado la reunión. Rosy ha abandonado la reunión.